Un saludo para todos los estudiantes de Wisdom. En esta clase vamos a estar hablando sobre dos conceptos muy importantes: los rompimientos de la estructura de mercado y el cambio de tendencia de la estructura de mercado. Dos conceptos que parten de esa base que estuvimos viendo en la clase sobre estructuras. Vamos a hablar primero de los rompimientos y vamos a hablar primero de la forma en la que los retail o las personas que no entienden muy bien el mercado los ven. Normalmente los rompimientos tienen que ver con niveles de soporte o de resistencia, puntos en donde el precio tiene, digamos, varios toques. El precio ha llegado varias veces a ese punto, tanto desde la parte alta como desde la parte baja. Normalmente los retail piensan que un rompimiento tiene que ver con esas zonas de liquidez. Luego vamos a entender que los rompimientos para nosotros no son eso, sino que son tomas o movimientos más bien que se dan por encima o por debajo de mínimos, de puntos mínimos o de puntos máximos. Por ejemplo, en este caso, yo puedo ver que alrededor de esta zona tenemos un mínimo, ¿sí? Y que por aquí hay otros mínimos también adicionales importantes, ¿cierto? Yo puedo marcar todos estos mínimos entonces como una zona desde la que el precio, si rompe, si la sobrepasa, pues podríamos estar hablando de un rompimiento completo. Cuando el precio termina rompiendo esa zona y continúa con una tendencia nueva, o continúa con la tendencia anterior, ya estamos hablando de rompimiento, de continuación de la tendencia. En este caso, podemos hablar de que veníamos de una tendencia alcista y luego el precio se mueve más abajo, entendiendo que estamos frente a una reversa, a una tendencia nueva, un rompimiento que me lleva a una nueva tendencia. En muchas ocasiones también lo que tenemos es falsos rompimientos. Entonces, los falsos rompimientos los vamos a ver simplemente como tomas de liquidez. En este caso, bueno, aquí está el ejemplo precisamente de esas zonas en donde el precio está buscando puntos desde ese soporte o resistencia clásico que utilizan los retail. Luego los falsos rompimientos es cuando el precio va y busca los sell stops o los buy stops en la parte alta, y esas zonas en donde hay mucha liquidez, ya lo habíamos hablado, son utilizadas para parear órdenes con órdenes del Smart Money. Luego desde ese punto el precio expande hacia un lado contrario, diferente al lado anterior o diferente a donde el precio está tomando la liquidez. Lo que estamos viendo entonces en esta parte alta, en donde el precio toma los máximos anteriores y se mueve hacia el lado contrario. Esto sucede en muchas ocasiones, lo vamos a ver muchas veces. Por ejemplo, aquí tenemos el precio tomando los máximos, aquí tenemos el precio tomando los mínimos, por aquí tenemos el precio tomando los máximos. Esto es algo constante, ¿sí? Es algo que todo el tiempo vamos a estar viendo en el gráfico. Entonces, vamos a identificar dos formas de falso rompimiento. Uno es ese falso rompimiento que está dentro de la tendencia, ¿sí? Que normalmente el precio viene, hace un retroceso, consolida un poco, el precio toma los mínimos anteriores y luego sigue con la tendencia. Y luego tenemos el segundo, que es el que tenemos en un lado contrario de la tendencia, cuando ya el precio va a terminar esa tendencia y a hacer una nueva. En este caso entonces tendríamos un falso rompimiento para una reversa o una toma de liquidez que me va a permitir ver esa reversa. Esos son los falsos rompimientos. ¿Cómo los identificamos? Tenemos herramientas como la definición de la tendencia, tenemos herramientas dentro del gráfico, técnicas, pero también tenemos herramientas por fuera de esa parte técnica, como por ejemplo las divergencias SMT. La zona en donde tenemos la liquidez también es una muy buena herramienta. Si yo entiendo que tengo mucha liquidez, por ejemplo, en esta parte alta, eso me puede servir para identificar que el precio va a ir a tomar liquidez a esa zona alta de todo el rango anterior, que va a tomar los máximos y que además va a buscar liquidez abierta para luego hacer el movimiento contrario. Entonces tengo, digamos, formas de identificar esto desde el punto de vista del gráfico, formas de identificarlo desde el punto de vista fundamental o desde el punto de vista de otras herramientas por fuera de lo que estamos viendo en el gráfico. Vale, entonces volvamos al tema de rompimiento, cambio de estructura, ¿cierto? Una cosa es el rompimiento, que se puede dar
cuando no va a haber cambio de estructura, cuando no va a haber cambio de tendencia, ¿sí? Que puede ser un falso rompimiento o un rompimiento completo, cuando yo ya veo que el precio sigue, digamos, esa nueva tendencia. Y tengo entonces el falso rompimiento, rompimiento completo, ¿cierto? Tengo esas dos formas de ver el rompimiento. Cuando me dirijo ya a la identificación de una nueva tendencia, estoy hablando de SMS, Market Shift, MS, lo vamos a encontrar de muchas maneras, es simplemente una nueva tendencia que se está creando dentro del precio. En este sentido, vamos a ver que el precio, como les decía, va a empezar a cambiar de tendencia, va a romper con fuerza la estructura anterior, no solamente con una mecha o con un movimiento rápido, sino que va a romper con fuerza. Y adicional a esto, puedo identificar esos rompimientos completos porque el precio, digamos, del rango anterior no lo sobrepasa por poco desde el punto de vista de Fibonacci. ¿Cómo sería esto? Si yo tengo, por ejemplo, una tendencia, un rango de este estilo, un rango aquí pequeño, ¿cierto? Y el precio no me alcanza a romper esos niveles que tengo arriba del 110, 127, entonces podría entender que es un falso rompimiento. Entonces, cuando el precio ya me está rompiendo con fuerza y se está llevando un movimiento que es bastante importante dentro del rango que teníamos, ya hablamos de un rompimiento completo. Entonces hay varias formas de identificar que ese rompimiento se está dando. También a partir de la tendencia que venimos viendo en la parte anterior, yo ya veo que es una tendencia mayor. Entonces aquí lo que estoy esperando es que en contra de esa tendencia se dé el falso rompimiento y a favor de esa tendencia ya se den los rompimientos completos. Listo. Entonces estamos hablando, nuevamente recapitulando, rompimiento que puede ser falso o no. Y cuando no es falso, entonces yo ya estoy hablando de una tendencia completa o de un cambio de tendencia, una nueva tendencia. Listo. ¿Por qué estos conceptos son tan importantes? Ya entendiendo la estructura y entendiendo cuándo voy a tener un falso rompimiento, cuándo voy a tener un rompimiento y un cambio de estructura, puedo pensar en la dirección, hacia dónde se va a desarrollar el precio. Puedo pensar, por ejemplo, que tengo un rango importante en la parte anterior y en ese sentido, en la medida en que el precio me empieza a romper inicialmente H4, luego diario, estoy pensando que debería ir a buscar por lo menos todo este rango que tenemos acá y las zonas de liquidez que hay dentro de ese rango. En ese sentido, por ejemplo, el llenado de todo este vacío, el llenado de este vacío. En la medida en que yo voy viendo que el precio se mueve hacia esas zonas, miren cómo va buscando y va llenando precisamente esas zonas de liquidez, ¿sí? Va moviéndose hacia el otro lado del rango que tengo y va llegando hacia una zona, en este caso discount. Si yo puedo identificar el cambio de estructura desde el inicio, desde la parte más alta para ventas o desde la parte más baja para compras, voy a tener un mejor posicionamiento en el mercado y voy a tener una posibilidad de que el precio se desarrolle mucho mejor. Voy además tener la posibilidad de ganar mucho más frente a lo que estoy arriesgando. Entonces, la identificación de esos cambios, esos momentos en donde el precio está precisamente empezando a hacer una nueva tendencia, me van a servir para mejorar mis entradas, para entender una zona de compra ideal, una zona de venta ideal y sacarle más provecho a las entradas que estoy haciendo, ¿vale? Aquí estamos hablando de un montón de factores en los que vamos a avanzar y a desarrollar un poquito más a fondo en clases futuras. La idea es que ustedes empiecen a tener claros los conceptos al principio. Cuando yo tengo claro el concepto, puedo mezclarlo con un concepto nuevo y en la medida en que voy mezclando todos esos conceptos voy a llegar a una parametrización de un modelo de trading o de una estrategia, como lo quieran llamar. En la medida en que yo tengo parámetros, paso número 1, hago esto, si el mercado no me lo muestra, entonces no sigo. Paso número 2, hago esto, si el mercado no me lo muestra, entonces no sigo. Con esa parametrización voy a definir reglas muy claras para poder hacer mis entradas en el mercado y aprovechar entonces que tengo una estructura muy clara, un modelo, una estrategia que me va a servir entonces en la mayoría de las ocasiones para generar un ingreso. En la mayoría, porque no siempre estamos esperando generar ingresos de una entrada. El trader tiene que estar dispuesto también a tener esas pérdidas. Ojo porque les estoy hablando desde una temporalidad de H4, pero
Esto también se puede utilizar en temporalidades menores. Miren cómo, por ejemplo, aquí el precio está tomando liquidez por encima de los máximos y cómo yo puedo utilizar esa información dentro de mi temporalidad menor. Puedo ver que el precio tomó la liquidez, empezó a moverse más abajo, rompió la estructura en H1, regresó a buscarme una zona de liquidez importante en H1 y continuó cayendo, y desde ahí entonces me generó una tendencia nueva, ¿sí? Esto a favor de una tendencia mayor que venía siendo bajista. Entonces tengo claridad sobre un contexto mayor, y en la medida en que me voy moviendo hacia una zona más pequeña, puedo ir mezclando ese contexto mayor con un contexto más pequeño que me permite hacer una entrada. Necesito tener un escenario mayor y un escenario menor, ¿vale? Si yo me bajo más de temporalidad, si me bajo por ejemplo a M15, voy a tener también rompimientos. Recuerden la fractalidad de la que hablábamos antes, rompimientos en esa temporalidad menor que me van a ir indicando entonces la posibilidad del movimiento, y además una confluencia también con una zona de liquidez importante sobre la que puedo entrar. Y si me muevo también más de temporalidad, sigo viendo posibilidades importantes en esas temporalidades menores, y empiezo a identificar además que el precio me está haciendo una estructura de cambio antes, en esa temporalidad de M5 o de M3, antes de haberme hecho un rompimiento, por ejemplo, en esa estructura de H1. Creo que este no era el ejemplo estaba un poco más atrás, pero es lo mismo. Estamos viendo simplemente que en ese momento en el que el precio está buscando el cambio de tendencia, en ese mismo momento el precio está buscando precisamente entonces, si era ahí, si era precisamente alrededor de esa zona, entonces, perdón, era por aquí, era mucho más atrás, si era en diciembre, bueno, puede ser que el gráfico no me lo haya mostrado porque ya sean demasiadas velas, pero básicamente lo que estábamos viendo por acá, algo muy similar. Estoy viendo la estructura de cambio en temporalidad menor, luego con esa estructura de cambio voy a poder buscar mi entrada. Vamos a ver entonces una estructura de cambio en la temporalidad menor que me sirva, por ejemplo, para hacer esa entrada, ¿cierto? Miren, por ejemplo, cómo yo veo que el precio aquí está tomando liquidez en una zona importante. Yo la tenía ya ahí marcada, ¿cierto? Esa zona de liquidez es de temporalidad mayor. Y en la medida en que el precio me empieza a romper estructuras en M15, en H1, veo un retroceso importante y empiezo a calificar o a confirmar esa entrada a partir de una estructura en M5, un rompimiento, ¿sí?, a favor de la tendencia que se está creando en temporalidad mayor, rompe, regresa, rompe, en este caso regresa y me empieza a dar oportunidades de entrada a favor de esa nueva tendencia que se está haciendo, luego sigue rompiendo y me sigue dando retrocesos o oportunidades de entrada a favor de esa nueva tendencia. Entonces miren que el tema de estructuras es importante, muy importante entenderlo, pero de ahí vamos a empezar a ver un desarrollo de temas más avanzados como los rompimientos, los falsos rompimientos y la tendencia o la creación de nuevas tendencias. ¿Para qué? Para que nosotros, mezclando esos conceptos, podamos entender qué es lo que está pasando en el escenario mayor y qué es lo que voy a buscar en un escenario menor para hacer mi entrada. Ojo, porque mi entrada es cuando el precio está retrocediendo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el precio me tomó este máximo, ya vi que hay una disposición alcista después de, en esa temporalidad menor, después de ese escenario en temporalidad mayor. Por ende, yo puedo empezar a buscar entradas posteriores a esto, por ejemplo en esta zona, ¿sí? Necesito esperar a que el precio retroceda y mi entrada va a ser cuando se está creando esta vela bajista para hacer una entrada en compras. Si mi entrada fuera a ser en ventas, entonces voy a esperar una vela alcista, precisamente, algo como esto. Miren que el precio me rompe primero en una temporalidad mayor, por aquí me está dando nuevas señales de rotura, luego me hace un retroceso, un rompimiento nuevo, un retroceso, y entonces yo voy a buscar estas entradas en la vela alcista o en las velas alcistas para entrar en ventas, ¿vale? Esto solamente en un escenario o en un punto muy específico del mercado, que sería una zona importante de temporalidad mayor, una toma de liquidez por encima de máximos cuando estoy en tendencia bajista o por debajo de mínimos cuando estoy en tendencia alcista. Empezamos a unir nuevamente, como les decía, las piezas que me van a servir para crear un modelo o una estrategia que me permitan entonces identificar una operación
que sea de alta probabilidad y que tenga buenas oportunidades de desarrollo a favor de la dirección que yo estoy viendo. Eso sería entonces todo por esta clase sobre estructuras, complementando lo que estábamos viendo de estructuras, entendiendo un poco los BMS, los MS, que son rompimientos o cambios de estructura, y cómo yo puedo incorporar o ver eso dentro de mi modelo, mi estrategia para una operativa. Espero les haya servido bastante la clase, los espero en una próxima. Muchos éxitos y feliz trading.